Entonces os iba a preguntar un poco por saber de dónde venís, de qué conocimientos, o no, por ámbitos disciplinarios, ¿vale? Para hacerme una idea. Historia, geografía, antropología... ¿Cómo? ¿Vale? ¿Algo más? Periodismo, arte, historia del arte, ciencias políticas, de Cádiz. De Cádiz, no solo de Amarilla, yo soy la mitad de la filosofía. La filosofía, vale, muy bien, por saber un poco. Trabajo social, perfecto. Bueno, nos movemos en el terreno de... Estaba esperando a ver si había algún biólogo, algún matemático, que es el que probablemente me iba a cortar la cabeza desde el principio, pero pienso que no voy a estar rodeada. Mi formación inicial en medicina, yo soy médico, pero vamos. Pues genial. No te creas. Estupendo. Pues vamos a empezar. Bueno, yo en la sesión, o sea, tengo como tres cuestiones de las que quiero un poco plantearos y bueno, hablaros. Por una parte, quiero empezar hablando de lo que es la monocultura del saber y del rigor. Voy a hacer como rápido, ¿vale? Como 10 minutos, una cosa así, que va a enlazar con lo que ha estado contando Javi, porque para mí tiene mucho sentido. O sea, para poder hablar de la propuesta de la metodología decolonial, tenemos que, bueno, dar como un par de pinceladas más a una de las cuestiones que ha enunciado Javi en su sesión, que tiene que ver cómo se construye el cientificismo, cómo se construye lo que es la hegemonía del conocimiento eurocéntrico a partir del siglo XVII y XVIII. O sea, eso lo vamos a necesitar para poder comprender qué es esto de la propuesta decolonial, ¿vale? Después os plantearé algunas cuestiones sobre qué es esto de la metodología decolonial, cómo lo entendemos, a una de las personas, a qué nos referimos. Y por último, pues os hablaré un poco de mi experiencia concreta, de una cosa a la que yo trabajo desde hace tiempo, que se llama etnografía colaborativa. Etnografía colaborativa, ¿vale? O sea, yo trabajo pues en concreto ahora mismo desde hace 5 años, 4 años, con el colectivo Desahucio Granada 15M. Entonces trabajo como un colectivo que lucha por el derecho. Los que no conozcáis, es un colectivo, un movimiento que lucha por el derecho a la vivienda digna. ¿Vale? Es una problemática a nivel europeo, en gran parte de los europeos, la opción de la vivienda, y bueno, pues estamos trabajando desde lo concreto, ¿vale? Con este movimiento. Entonces, bueno, algunas cuestiones importantes. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis ya familiarizados? Lo digo por si me quito cosas, pues avanzamos más rápido. ¿Estáis familiarizados? ¿Lo que ha contado Javi os suena? ¿Lo del enfoque decolonial? ¿Sabéis qué es? ¿Alguna pilla de nuevas? Alguna idea había. Veníais con ideas, ¿no? O sea, que nadie habéis empezado con... que no ha sido el primer día que habéis oído hablar de lo decolonial, ¿no? Vale, perfecto. Pues eso me da como muchos puntos de partida. Bueno, pues algunas cuestiones que para mí sí son importantes para poder hablar de lo que me toca a mí, que es la cuestión metodológica. Yo tengo una obsesión que es lo metodológico. Y ahora más adelante explicaré por qué me obsesiona mucho. Porque sigo pensando que en el enfoque decolonial muchas veces seguimos prestando mucha atención a la teoría, pero estamos desatendiendo el cómo investigamos o el cómo producimos conocimiento. Entonces, una de mis interrogantes que me atraviesan desde hace mucho tiempo es pensar cómo son esos dispositivos, esas técnicas, esos procedimientos por medio de los cuales construimos conocimiento, ¿vale? O sea, esto es un poco que llegaré hasta el final. Para eso, pues voy a hacer como un viaje contrario, ¿vale? Un poco en el tiempo, y os invito a que, retomando con algunas cuestiones que ha planteado Javi en su sesión, que me parecen muy importantes, que pensemos un poco qué significa la ilustración, la ciencia y un poco la colonialidad. Bueno, Boaventura Sousa Santos, esto lo digo como pinceladas de arranque, para poder comprender, insisto, la metodología decolonial. Él nos plantea que hay lo que se llama una monocultura del saber y del rigor a partir del siglo XVII. ¿Qué quiere decir monocultura del saber y del rigor? Bueno, pues la monocultura del saber y del rigor no es otra cosa que se produce el paso al mito del conocimiento científico. A partir del siglo XVII y siglo XVIII, insisto, os voy a dar como unas coordenadas para comprender por qué tenemos que hablar de metodología decolonial. Se produce la construcción de toda una narrativa que instaura el mito de la cientificidad
cientificidad como único modelo explicativo de la realidad. La ciencia no es otra cosa que una forma de explicar cómo se construye el mundo, cómo se construye sentido en el mundo, cómo se construye significado en el mundo. ¿Es el único modelo posible? No. ¿Es el modelo hegemónico instaurado como único modelo válido desde el siglo XVII? Sí. Ese es el lugar del que vamos a partir, como un poco el punto de arranque, ¿vale? ¿No sé si estás levantando la mano? No. Ah, como has hecho así, os he dicho que me interrumpáis y digo, vale, pues empezamos, digo que pronto empezamos, vale, vale. Entonces, ¿qué ocurre a partir del siglo XVII? Voy a ir rápido, ¿vale? Porque me interesa más llegar hacia otro lugar. Bueno, yo creo que todas estas cosas las conocéis, ¿no? Hemos pasado, intuyo, los miro, me reconozco, hemos pasado por un proceso de socialización muy compartido, eurocéntrico, donde la mayoría de nuestros procesos de alfabetización se han sustentado en uno, hegemonía de la escritura, ¿no? ¿Reconocemos una forma de saber que no sea la escritura? Yo no sé escribir. ¿Tú no sabes escribir? ¿Qué quiere decir con que no sabes escribir? Tengo falta de ortografía, confundo la A con la O, me pongo la S, según la gradabilidad de la conferencia, tengo una letra u otra. Vale, bueno, pues que hay unas casuísticas personales que pueden que tengamos más habilidades, más destrezas, más conocimientos, pero todo nuestro proceso de socialización, en el que sustenta el proyecto de la cientificidad, me vais a perdonar, no es la oralidad, no es ningún canal de comunicación que no sea la escritura. Y esto, que puede parecer irrelevante, insignificante, es central. Nuestro conocimiento solo se transmite por medio de un mecanismo, que es la escritura. ¿Y la imagen? Bueno, ahora entraremos porque la imagen, es cierto que desde hace mucho menos tiempo... Desde el siglo XVI con las estampitas y tal de los santos. Pero eso es arte. Pero Eso es, también. claro, pero no es ciencia. La ciencia, en su momento, ahora sí aparece la imagen en este cuestionamiento, pero la ciencia se construye a partir de la escritura. Todo lo demás es, insisto, representación, artístico, enriquecimiento espiritual, etc. ¿Vale? Entonces, yo ahí os pongo varios elementos cruciales que se sustentan en nuestra manera de comprender la forma de construir el conocimiento. Centralidad de la escritura frente a la oralidad. Yo creo que esto es como muy compartido. Buscamos principios universales. Las ciencias sociales, humanas, a un modo de réplica, a una forma de copia de lo que han sido las ciencias llamadas puras, las ciencias exactas, han tratado durante mucho tiempo, hasta relativamente hace poco, buscar leyes universales. ¿Qué quiere decir buscar leyes universales? Bueno, buscar leyes que sean aplicables a toda la población de una única manera. El objetivo de la ciencia ha sido la búsqueda de leyes universales. Leyes universales que tratasen de explicarnos el comportamiento humano. ¿De acuerdo? Esas leyes universales se sustentaban en tres elementos cruciales que tienen que ver con la objetividad, la neutralidad, ¿sí? Objetividad, neutralidad, ¿y qué otro más puede ser? ¿Se os ocurre? Objetividad, neutralidad. Estático. Estático, ¿qué quiere decir estático? Que sea permanente, ¿no? Ahí lo pone. Bueno, objetividad, neutralidad, ¿y algo más? ¿Se os ocurre? Que sea reproducible. Que sea reproducible. Comprensivo. Comprensivo. Rigor. ¿Cómo? Rigor. El rigor científico, perdonadme, esto es de la alfabetización básica. Objetividad, neutralidad y rigor. Eso ha sido como los tres sustentos básicos en el que se ha construido la manera de construir nuestro imaginario de lo que es el saber científico. Objetividad, neutralidad y rigor. Y todas estas cosas son las que vamos a tratar de desmontar, cuestionar cuando hablamos de metodología de economía. Trataremos de ver por qué lo de la objetividad, qué es eso de la neutralidad y lo del rigor. ¿De acuerdo? ¿Qué se buscaba en este tipo de modelos explicativos? Bueno, en gran medida lo que se buscaban eran, yo ahí os pongo, estructuras permanentes que se reproducen a lo largo del tiempo, es decir, modelos esquemáticos y explicativos que pudieran ser aplicables a distintas partes del mundo que funcionasen en modo réplica. O sea, si
si algo funciona en un sitio, entonces va a funcionar también en otro. Es una cosa de, os diría casi una exportación automática de patrones de comportamientos humanos, de formas de comprender el mundo y de narrar el mundo, ¿vale? Voy a sentarme un rato, esto no es muy normal, pero me voy a sentar. Ese conocimiento, además, en gran medida, se sustenta en un lenguaje que, como decíamos, que es un lenguaje que se basa en la oralidad, que tiene unos códigos de alfabetización muy específica. ¿Qué quiere decir unos códigos de alfabetización muy específica? Todas las personas que hemos sido socializadas en ese lenguaje tenemos que comprender ese lenguaje. Es un lenguaje de autoconsumo para el interior de aquellos que habitan ese universo compartido. Los lenguajes de los distintos campos disciplinarios pertenecen al grupo o colectivo que habita ese campo disciplinario. Esto me imagino os habrá pasado muchas veces, ¿no? Esto de que cuando uno se sale de su terreno de conocimiento y trata de escuchar a personas que habitan en otros ámbitos, ¿no? De otras esferas de conocimiento, se producen una serie de cortocircuitos, ¿no? Cuando digo cortocircuitos, muchas veces es difícil seguir la comunicación, ¿o no? No acabamos de entender lo que nos dicen, o siempre nos queda la duda de, bueno, esto es una antropóloga que me está hablando aquí de sus cosas, y yo que soy historiador, yo que soy filósofo, soy politólogo. O sea, esta cuestión de los campos disciplinarios. Cada campo disciplinario ha tratado de construir un lenguaje diferenciador, exclusivo, que permitiera en gran medida tener utilidad hacia el interior de ese colectivo o de esas comunidades que han sido socializadas en esas disciplinas. Esto, ¿qué más da? Es muy importante, porque en gran medida, precisamente la propuesta de Colonial, una de las cuestiones que plantea es la necesidad de la transdisciplinaridad, esa necesidad de salirnos de esas cajitas, esa necesidad de superar esos códigos y esas gramáticas excluyentes y exclusivas en las que hemos sido disciplinados a partir de distintos campos del conocimiento. Por eso que aquí nos hablemos desde distintos lugares es muy importante, no es una cuestión menor. El que nos socialicemos durante 2 meses en escuchar a gente que procede de distintos saberes o de distintos ámbitos académicos es crucial, es en sí mismo una propuesta de Colonial, ¿vale? O sea, no penséis que esto es una cuestión de forma menor, es básico que aprendamos a escucharnos desde otros conocimientos, aunque sea dentro de la universidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso se encuentra ahí. En este escenario las universidades, claro, jugaron un papel, como bien sabéis, central, absoluto. El conocimiento se tiene que producir sin sujeto, distanciado, o sea, es decir, muy distanciado de lo que se está investigando, tiene que ser un conocimiento que no... ¿Entendéis lo que quiere decir sin sujeto? Lo digo por si me tengo que detener ahí o si queréis que profundice. ¿Qué quiere decir un conocimiento sin sujeto? ¿Qué puede significar un conocimiento sin sujeto? Bueno, lo tenéis, lo siguiente. El siguiente punto. Bueno, un conocimiento sin sujeto es un conocimiento que emana de un no lugar, de una no corporalidad, de una no historia, o si queréis una ahistoricidad. Es decir, la ciencia se ha sustentado en la producción de conocimiento en un cuerpo, y voy a añadir algo más, masculino, ¿vale? Es un cuerpo masculino que está carente de historia, carente de lugar, carente de posicionalidad, es un sujeto neutro. Eso es lo que garantizaba en gran medida la única posibilidad de producir un conocimiento objetivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Y universal. Y universal, sin duda. O sea, no podía producirse... Todos estos elementos van a ser cruciales para ahora abordar la cuestión de la metodología de Colonial. El conocimiento... Voy un poco deprisa, ¿vale? O sea, pensaba hacerlo como más despacito, más pausado, pero le voy a meter un poco de caña ahora, porque viernes, ya me he asustado, son las 8 menos 20, y entonces voy a ir así, ¿vale? Si a alguien le incomoda este ritmo, me lo decís, me dices, para. Bueno, esta monocultura del saber y del rigor, ya yo os pongo, se sustenta básicamente, antes os hablaba Javi, voy a remitir muchas veces, voy a hacer referencia a cosas que ha contado Javi, porque, bueno, por crear un poco de conversación. En el intento de instaurar lo que se llama una hegemonía epistemológica eurocéntrica. Es decir, en Europa, a partir del siglo XVII y XVIII se instaura una epistemología hegemónica eurocéntrica. ¿Qué quiere decir? Es una
una epistemología, habéis entendido lo que significa la palabra epistemología, ¿verdad? Producción de saber del conocimiento, la forma en que construimos conocimiento. Ese conocimiento eurocéntrico que se instaura en Europa a partir del siglo XVII se sustenta en la universalidad, en la objetividad y en la neutralidad. ¿Vale? Las ciencias humanas, a partir de este modelo de la ciencia física, de la matemática, etc., en cierto modo ha ido copiando y ha estado muy obsesionada por la producción de un conocimiento aséptico, un conocimiento imparcial. En antropología incluso nos hablaban, fijaros, suena terrorífico, un conocimiento no contaminado, un conocimiento no contaminado, ¿no? Es decir, que no tuviera ninguna carga de ningún tipo. Es lo que Santiago Castro Gómez, que lo ha mencionado Javi en su brillante exposición, él habla de la ibris del punto cero. ¿Qué es esto de la ibris del punto cero? O sea, yo ya voy directamente a un poco cuestionar algunas de las cuestiones que nos plantean los teóricos decoloniales. ¿Qué es esto de la ibris del punto cero? Bueno, Santiago Castro Gómez dice, la ibris del punto cero, ¿qué quiere decir? La ibris es el pecado de la sociedad occidental. ¿Por qué el pecado de la sociedad occidental? Porque consideran que su punto de vista, que es la ciencia, no es un punto de vista y nunca va a poder ser tratado, ni analizado, ni observado como un mero punto de vista. O sea, él hace un juego muy interesante con toda su propuesta de la ibris del punto cero, cuando dice, es el pecado de la desmesura. Él nos dice, la ibris del punto cero es el pecado de la desmesura. ¿Por qué? Porque el hombre se coloca en el centro de todo análisis explicativo, donde no es capaz de aceptar que lo que está produciendo es un mero punto de vista. O sea, no hay espacio para comprender que la ciencia es un punto de vista. Más aún, él nos dice, a mí es un juego que me gusta mucho, dice, es un punto de vista que no admite ser punto de vista. Si os dais cuenta, esto ya es la máxima locura, es decir, bueno, yo muchas veces cuando en alumnos de máster les planteo que la ciencia es un mero punto de vista, la gente se incomoda, empieza a moverse en las sillas, les empieza a entrar como cosas corporales, ¿no? A mí que me gusta mucho observar los cuerpos, ¿no? Empiezan así como a moverse de forma espasmódica, esto de que, o sea, aceptar que la ciencia es un mero punto de vista, queridas y queridos, igual porque ya es tarde o porque estáis ya muy decolonizados todos, pero no es fácil, ¿eh? O sea, el incorporar hacia el interior, que vamos a ver, la ciencia no es universal, no es un objetivo, no es un mero punto de vista, y esto es de lo que nos están hablando la teoría decolonial, esto es de lo que nos están hablando las epistemologías del sur. La ciencia es un mero punto de vista, que ha sido narrado como único punto de vista válido. Lo hemos utilizado como único modelo explicativo de la realidad, pero no es el único, es uno, entre otros muchos. Y nuestro objetivo es tratar de comprender o de aproximarnos al mundo pensando que aquello con lo que hemos sido socializados, que es el único modo de explicar el mundo, es simplemente una manera posible de aproximarnos al mundo, pero no el único, ¿vale? Algunas cosas más. Este punto cero, del que nos habla Santiago Castro Gómez, él plantea, y yo bueno, lo comparto con otros muchos autores, él de alguna manera esa dimensión, él plantea que es la dimensión epistémica del colonialismo. Es decir, ¿qué quiere decir dimensión epistémica del colonialismo? Que todo el proyecto de la modernidad y colonialidad a partir del siglo XVII y XVIII se sustentó, fue legitimado a partir de toda una construcción, de una narrativa, de una cientificidad sustentada en una ciencia deshistorizada, descorporalizada y sin sujetos. Y el proyecto de la modernidad y colonialidad desde el siglo XVII, XVIII, XIX hasta la actualidad ha necesitado ese elemento legitimado, sustentado en el aparato científico para construir las narrativas explicativas del mundo que en cierto modo nos ¿vale? Aquí, en gran medida, es lo que entra, que también ha nombrado Javi, así un poco rápido, al final, de forma rápida, es lo que se llama la colonialidad del saber. Él ha estado hablando en su sesión sobre más quizás probablemente sobre la colonialidad del poder, y toda la propuesta de las metodologías decoloniales se inscribe dentro de lo que es la
colonialidad del saber, es un intento de salir de la colonialidad del saber, superar la colonialidad del saber. ¿Qué es la colonialidad del saber? Bueno, la colonialidad del saber es precisamente esa narrativa eurocentrada producida desde el discurso científico hegemónico, sustentado en un único saber, sin sujetos, sin historia y sin localización. Este es el punto de partida para toda la propuesta sobre la idea de decolonizar el saber, ¿vale? Sobre la idea de decolonizar el ser, yo no voy a entrar, no me va a dar tiempo, pero va a haber gente con la que me parece que se va a trabajar más adelante. Vale, o sea, toda la propuesta sobre metodologías decoloniales está pensada, o sea, tiene que ver con esta idea de la necesidad de decolonizar el saber. Cómo se produce el saber, en qué espacios se produce el saber, qué dinámicas producen el saber, desde qué instituciones, desde qué aparatos, etc. La colonialidad del saber, yo ahí os pongo, está sustentada en dos principios: perspectivas logocéntricas y epistemocéntricas. Como hemos señalado, ¿por qué perspectivas logocéntricas? Porque se sustenta en la palabra además escrita, como único modelo válido y explicativo. Veremos más adelante que esto se empieza a voltear o se intenta plantear como una salida a esta propuesta. ¿Y epistemocéntrica por qué? Porque en nuestro modo de comprender el mundo solo nos hemos movido en los aparatajes, lo que es la epistemología. Otro tipo de saber no ha entrado, no ha tenido cabida. Volveré a esto ahora un poquito más adelante cuando retome la idea de ecología de saberes. Es decir, ¿qué pasa con esos otros saberes que no son reconocidos por esta institución? ¿Qué pasa por esas otras cosmogonías o cosmovisiones que nos explican las cosas, pero no son reconocidas como válidas porque no responden al canon de la cientificidad? ¿Qué ocurre con todos esos modelos? Bueno, pues en la propuesta de ecología de saberes, de la que nos habla Boaventura de Sousa Santos, lo que se invita es a ese diálogo no solo a partir de enfoques desde propuestas epistemológicas, sino también de otro tipo de modelos explicativos que se salgan de lo que es el saber científico, ¿vale? ¿Qué queda fuera de este modelo de producir sentido y significado? O sea, si partimos de la premisa que el conocimiento durante la época de la Ilustración, el modelo de la cientificidad, la colonialidad del saber se sustenta en ese sujeto neutro, desubicado, deslocalizado, ahistórico. ¿Qué es lo que qué queda fuera? Yo ahí os pongo la pregunta. ¿Qué queda fuera de ese modelo de producir sentido y significado? ¿Qué pensáis? ¿Qué nos estamos dejando fuera? El esfuerzo, ¿qué más? La interpretación política del lugar que ocupa el saber. La interpretación política, ¿no? O sea, lo que es el propio lugar ideológico, político de cada quien que habita. ¿Qué más nos estamos dejando Quedan fuera saber, por ejemplo, orales de, en ejemplo, mujeres andaluzas. Me estaba recordando a Manuel Gallego, eso de el patio de la fresquita en la asamblea, la revista de Enhorabuena en la solidaridad. Todo eso no queda dentro, ni siquiera no queda dentro de ese tipo de, no se ve como un saber importante. O, yo qué sé. Se ve como folclore. Folclore, costumbrismo, localismo. Eso se puede decir también como Lo otro, totalmente. Todo lo que es el método de curso de lo otro. Del otro, todo aquello que no es, sale un poco de esas lógicas hegemónicas. ¿Qué más? ¿Qué más queda fuera de ese modelo de producir sentido y significado? ¿Emociones? Emociones. Esto va a ser crucial. Yo ahí os pongo el punto cero del que nos habla Santiago Castro Gómez, que es filósofo, ¿eh? Es un sujeto deshistorizado y descorporalizado. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con un sujeto deshistorizado? Que no tiene contexto. Que no tiene contexto. ¿Qué problema ocurre cuando un sujeto no tiene contexto? Que no existe. Venga, yo es que voy a meter... Yo venía preparada para contar otras cosas muy distintas, pero venía ya y digo, venga, vamos a darle el ritmo. No existe. ¿El sujeto deshistorizado no existe? ¿Por qué no existe el sujeto deshistorizado? Cuando está en una historia está en un lugar.
podemos estar como va antes Vale. puro. ¿Qué más? Pero ahí os pongo algo más, deshistorizado y descorporalizado. Experiencias no valen para nada, ¿no? Como experiencias. Como... Claro. Hay una negación de lo que es bueno, cuando decimos no solo la experimentación, porque todo atraviesa las corporalidades, no hay nada, no se puede habitar en el mundo sin cuerpo, me vais a perdonar. Fanon escribe sobre la centralidad de lo corporal. Sin cuerpo no hay vida. Y entonces yo me pregunto, si sin cuerpo no hay vida, ¿por qué producimos ciencia sin cuerpo? Porque somos dioses. Porque somos dioses, claro, porque al final esto es crucial, porque la ciencia ha funcionado, ha sustituido al Dios, pero hegemónico, pero desde una lógica científica. En lugar de Dios hablamos de ciencia, pero no hay más. O sea, yo insisto, si no hay vida sin cuerpo, ¿cómo puede haber ciencia sin cuerpo? Eso es un oxímoron. O eso es algo que ya para empezar, queridas y queridos que estáis en este lugar, os tendría que crear cortocircuitos existenciales. O sea, algo que nos niega el cuerpo no puede tener vida. Entiendo que la tercera, ¿te vas a poner un ejemplo concreto? Venga, pero no lo voy a poner yo, lo vais a poner vosotros. Venga, vamos a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos por corporalidad? Si queréis vamos poquito a poquito. ¿Qué queremos decir por corporalidad? Bueno, es todo aquello... La separación entre la vida y la muerte. Separación de vida y muerte. Bueno, vamos despacio, porque separación de vida y muerte para mí no es tanto la corporalidad. En ciencias sociales, toda la ciencia social, el modelo hegemónico de cientificidad, se ha construido, se ha sustentado en el paradigma cartesiano dicotómico, donde tenemos una dualidad, todo nuestro mundo explicativo es dual. Y os invito a que miréis a vuestro mundo alrededor. No hay nada que escape a la dualidad. En ese modelo explicativo dual, nosotros tenemos cuerpo frente a mente. El cuerpo es para una serie de prácticas y la mente es para otra. La racionalidad en esa misma dicotomía es para una serie de prácticas y el cuerpo es para otro. El cuerpo se asocia ¿con qué? ¿Con qué se asocia el cuerpo? Con el pecado. El pecado, con lo material, con lo no racional, con la sexualidad, con las mujeres, perdonadme, las que hablamos de cuerpo somos mujeres, los hombres siguen hablando poco de cuerpo, pero porque pues, tiene que ver también con un montón de aprendizajes, pero es la cuestión de la centralidad, de la corporalidad. ¿Qué más? ¿Por qué decimos que no, cuando yo os digo no hay vida sin cuerpo? Todo lo que nos rodea nos afecta. Yo os miro y lo que veo me afecta. Me genera cosas, me produce cosas. Yo escucho la tele muy puntualmente, por aquello estar conectada con el mundo que me rodea, y me genera cosas. Cuando salgo a tomar unas cervezas, me genera cosas. O sea, no hay mundo sin... Cuando digo que me genera cosas aquí, pero también me las genera aquí y aquí. O sea, no hay nada en este mundo social que no sea epidérmico. No, que no pase por la piel, que no pase por el sentir, por los afectos, por las emociones. Claro, la ciencia, nuestro modelo de conocimiento, ha descartado y ha dejado completamente de lado todo lo que tiene que ver con la parte de afectividad, emociones, sentimientos. Es desde el ámbito del feminismo, eso hay que nombrarlo, desde el contexto del feminismo, especialmente en los años 70, donde se da una centralidad absoluta, especialmente el feminismo, a la cuestión del cuerpo, a la afectividad, a las emociones y los sentimientos. Pero sale como ya una respuesta de contestación, sale ya como una protesta, o sea, es decir, en nuestros modelos explicativos lo corporal no formaba parte. Cuando digo lo corporal, por favor, no sé si me entiendes, que antes has preguntado. Lo corporal como algo que uno siente, como algo que uno le atraviesa, como algo que a alguien, bueno, le toca. Cuando yo leo un texto, según el saber científico hegemónico, a mí ese texto no me debe gustos, me genera un montón de cuestiones. Todo eso hay que incorporarlo. ¿Sí? ¿Se entiende algo más o no? Por ahí ¿Y qué parte que no? Es que no entiendo para qué es relevante eso, por ejemplo, en un estudio de física que estudie algo, un átomo, para qué es relevante eso.
Pues mira. O por ejemplo, en historia, en un texto, o el que me puede parecer muy bueno, personalmente, pero no afecta eso al contenido. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar ahí, porque vamos a volver a ello. Te quiero decir, vamos a dejarlo ahí, pero yo voy a seguir explicando cosas y yo espero, confío, y si no me dices, que al final de la sesión vas a comprender por qué sí afecta, por qué las emociones son importantes. Cuando nosotros investigamos cosas, no podemos investigar cosas desde un punto de vista neutral. Por lo menos yo no sé. Yo no sé investigar nada de forma neutral. Más aún, no sé ser neutral. Más aún, no quiero ser neutral. Más aún, no deberíamos ser neutrales. La neutralidad es una ficción. Uno en la vida siempre toma posición. Las cosas le afectan, las cosas le atraviesan, las cosas tienen que ver ¿con qué? Pues mira, hay en el ámbito del feminismo, hay una señora a la que yo le tengo mucho respeto, Donna Haraway, que habla de conocimiento situado. ¿Qué quiere decir conocimiento situado? Pues ella dice, ningún conocimiento surge ni nace en el vacío. Todo conocimiento surge, se crea, se reproduce a partir de un contexto, de unas experiencias, de unas socializaciones. No hay conocimiento en vacío. Esto, ya os digo, Donna Haraway habla de conocimiento situado, Sandra Harding habla de la política de la localización, que es un concepto que aquí se trabaja muy poco, pero es bien interesante, política de la localización, y los teóricos decoloniales, especialmente Ramón Glos-Fogel, él nos habla de la corpopolítica del conocimiento. De la corpopolítica del conocimiento, es decir, un conocimiento que está atravesado en unos cuerpos. Si me permites también apuntar el cómo el no ser consciente de lo que está compañero, de cómo el cuerpo afecta, es también un privilegio. Que tu cuerpo sea invisible es un privilegio. Una persona racializada o sexuada es algo que la atraviesa y no puede conocer el mundo si no es desde ahí. Totalmente. Es un mundo dinámico, un mundo también práctico como lo que está explicando ahí. Como si dice que nadie, no se puede la realidad, es un tren en marcha. La vida es un tren en marcha, no existe no existe lo que va en marcha. Si te dejas ir, va en el sentido de la marcha, no hay otro. Igual que Benjamin, que la revolución es el freno de la marcha del Estado. No, estaba pensando por hacer un juego del diablo que hacemos con la voluntad. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con la voluntad? ¿Qué hacemos con la voluntad? ¿A qué te refieres con la voluntad? Porque a la hora de posicionarse en el cuerpo, desde el cuerpo, una de las problemáticas que yo he enfrentado es el cuerpo en principio no tiene voluntad, porque la voluntad es una atributo de la persona. Que la voluntad, el cuerpo no tiene voluntad en cuanto a la voluntad es que... Es un atributo de la persona, que no tiene que coincidir con el cuerpo. Bueno, pero es que el cuerpo no puede separar el cuerpo de la persona. Claro, es que La persona es un concepto teológico. Bueno, pero ahí volvemos, claro, aquí podemos tener un debate. Para mí el cuerpo, yo entiendo el cuerpo no solo como dimensión física, sino como se entiende desde el ámbito del feminismo, que el cuerpo es una construcción también social. Mi corporalidad, que es de los privilegios que hablaba la compañera, o sea, mi cuerpo no es carne. El significado que tiene mi cuerpo, yo como mujer, me vais a perdonar. Esto es una construcción social, de principio a fin. O sea, el cuerpo para mí, yo entiendo el cuerpo precisamente no como meramente una expresión física, sino como una simbiosis entre lo físico y lo mental y lo social y las relaciones de poder y las jerarquías y un montón de cuestiones que se materializan en una corporalidad. Yo creo que sería el cuerpo una cuestión generacional en el sentido más amplio de la palabra, o sea, generacional en cuanto a edad. Sí. Generacional en cuanto a género. Generacional en cuanto a edad y en cuanto a género. ¿Lo puedes repetir? Perdona, yo lo quiero oír. El cuerpo y la sociedad sería una versión democrática de una dimensión generacional en cuanto a edad y en cuanto a género. Bueno, pero hay muchos tipos de corporalidades. Que, bueno,
Yo no me quiero perder en el concepto cuerpo, porque empezando aquí, yo volvería, podríamos entrar en un debate muy amplio. Primero, las categorías género y edad son categorías tremendamente eurocéntricas. O sea, ¿qué entendemos por género? Y la propia idea de género y la propia idea de edad, me vais a perdonar, es muy de esta parte del mundo. O sea, no son universales. ¿El cuestionamiento también sería eurocéntrico? ¿Qué cuestionamiento? El que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque también tendría una raíz eurocéntrica el preguntarse por las cosas, a lo mejor. Pues yo ahí ya no lo sé, es que preguntarse por las... Yo ahí ya, Por fíjate, eso pregunto. yo ya lo de que si preguntarse por las cosas es una raíz, es De solo... todas maneras, tú no sabes la concepción que tengo yo de género ni de generacional. Te lo apunto, porque comparto lo que has dicho. Cuidado, mira, te voy a hacer una aclaración. Cuando me refiero a ti, no estoy hablando a ti como que además no tengo el gusto de conocerte, no sé quién eres, no sé lo que piensas, no he hablado nunca contigo, sino estoy hablando, cuando he dicho eurocéntrico, espero que no le hayas vivido como contra ti, sino todos los que estamos aquí, o sea, es decir... He mi respuesta. Quiero decir, creo que yo lo tengo claro, no sé si tú lo tienes claro. Te he explicado lo del eurocentrismo, te he dicho Sí. que esa no es mi explicación Y yo te he contestado, ¿vale? Te he contestado y ahora voy a seguir. Yo te he contestado y te he dado una respuesta. A ver, o sea, yo te he dado una respuesta muy clara. No sé si el cuestionamiento es en sí mismo una práctica eurocéntrica, no lo sé. Deberíamos plantearnos. ¿Por qué? Porque si lo fuera, entraríamos en una ontología que comparte el patrón del lobo. Sí. Y comparte el patrón sin sujeto, sin historia y sin localización. O sea, una ontología, según Castro Gómez, pues con la posibilidad de ser eurocéntrica. Creo que no te estoy siguiendo, lo siento. Pero si quieres luego retomamos, ¿vale? Porque yo avanzo, o sea, me pierdo un poco en lo que me estás planteando, ¿vale? Pero, o sea, yo lo que... importante es que Laura también lo reflexione. Pienso, a partir de la definición que he dado aquí de democracia generacional, la amplitud del género y la amplitud de la edad. Yo lo que estaba tratando de plantear, entonces ahora ya se te parece, pues voy a seguir un poquito más, es que las categorías tienen unos lugares donde se producen, así como sus significados. Las categorías no surgen en el vacío. Yo lo único que he planteado es que la propia noción de género y edad, para nosotros aquí, indudablemente que van a condicionar el cómo vivimos la corporalidad, sin duda, pero aquí, en otras partes puede ser que no. Esto es lo que yo te estaba planteando. Y frente a la pregunta, insisto, ¿es eurocéntrico el hacerse un cuestionamiento? ¿El repensarse cosas? Pues... Depende de qué cosa. Depende de qué cosas, y luego es que yo tengo un problema con los universales, o sea, no sé si es eurocéntrico, es que no lo sé, o sea, te lo digo, no tengo ningún problema en decir no lo sé, porque no lo he estudiado, no lo he leído, no lo he investigado, o sea, hay muchos colectivos y poblaciones del mundo que se piensan y se plantean las cosas. Eso es clarísimo. Desde otros modelos explicativos, desde otros patrones, claro, sin duda, pero tratar de buscar como universales más allá, creo que es precisamente de lo que nos trae esta propuesta, la no utilidad de esa búsqueda, de sus patrones universales, ¿no? No, yo creo que en la categoría filosófica, cualquier cultura, cualquier proceso de construcción que se considera radical tiene vocación de universalidad. Cualquier, desde los pastores los pastores nómadas sudaneses dicen, nos movemos desde que la tierra se mueve. Eso es dialéctica pura. Y eso es ancestral de los pastores nómadas del sur de Sudán. Es decir, cualquier pensamiento radical puede tener vocación de universalidad. Pero cuidado, y de verdad que yo no me quiero meter en ese terreno. Tener vocación universal no quiere decir que sea universal. Claro, es que estos son puntos completamente distintos.
de raíz, tiene una intencionalidad de universalidad. Que sea universal, no, pero que nace con esa vocación, sí, ¿vale? Un par de cosas más para llegar a la metodología de colonial, que a mí, que esto es la parte que me interesa. Todo esto simplemente estamos preparando el terreno. Ya aquí os pongo, fijaros, bueno, esto lo hemos visto, avanzo un poquito más. En la propuesta de las epistemologías del sur, algunos hablan de epistemologías otras. Hay gente que habla de epistemologías del sur. Hay gente que habla de pluriversalismo. Yo os digo, a mí la cuestión semántica no me preocupa mucho en este momento, a mí, de cómo lo nombramos. Creo que no deberíamos perder el horizonte en ese debate tan académico e intelectual en el que muchas veces nos perdemos. O sea, para mí la centralidad no es cómo se nombra, sino lo que significa y lo que propone. Esto es, como os digo, lo que a mí como antropóloga me inquieta y me perturba, no el debate de cómo lo vamos a llamar. Todas estas propuestas, que os ha dado un par de pinceladas Javi en su sesión cuando él ha hablado de las epistemologías del sur, están toda la propuesta de las ontologías racionales, de las que se escribe mucho, todo lo que son epistemologías otras. Ya os digo, metodologías decoloniales, yo creo que no, a mí me da un poco igual como lo nombremos. En el fondo, lo que no podemos perder de vista, ¿qué son? Son intentos de contestación a esa epistemología eurocentrada. Esto es el punto de partida. Son intentos de construir otros marcos de referencia, si queréis, otros prismas de análisis. Hecho esto no es casual, o sea, esto es un prisma de análisis. Las lentes con las que yo miro la realidad social, esta es un poco la invitación que se nos hace. Vamos a mirar con otras lentes la realidad social y el mundo que nos rodea, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues en gran medida va a significar incorporar otros saberes, sin duda. Otros saberes, saberes que tienen que ver con qué o con qué están relacionados. Ya os pongo, tiene que ver con la vida del sujeto, cómo es la vida, qué cosas le afectan, qué cosas no le afectan. Y tiene que ver, claro, para toda la propuesta de las epistemologías del sur o de la ecología de saberes, sí se busca una apuesta que tiene que ver por una lucha de emancipación, de liberación, en contra, si queréis, o en respuesta al sistema capitalista, colonial y patriarcal. Esto es muy importante, esto no es una epistemología cualquiera, no. Esto no, la idea es como muy clara, o sea, el origen es muy específico, es una epistemología que nace con una finalidad muy específica, que es contestación y respuesta al sistema colonialidad, al sistema colonial, patriarcal y capitalista. O sea, no es otra cosa. Cuando digo que no es otra cosa, esto es para mí como si es importante dejarlo claro. Y ahora entonces yo empiezo, estoy siendo súper desordenada, no sé si me seguís, venía con todo bien ordenado, bien escrito, pero al final lo estoy haciendo todo al revés, pero no pasa nada. Metodología. ¿Por qué nos planteamos algunos que es tan importante la metodología decolonial? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que prestar atención a la metodología? Y a mí, ¿por qué personalmente me obsesiona tanto? Y ahí os pongo metodología, básicamente, en nuestra manera de aproximarnos a ello. ¿Qué es la metodología? No es otra cosa que esos pasos que uno tiene que dar para solucionar algo. Esa es la metodología. Yo ahí os pongo al final supuestos, intereses y propósitos. Eso es lo que constituye la metodología. Claro, si partimos que la metodología son la forma en la que damos unos pasos para solucionar algo, al lugar que yo llego es que no puede haber ningún tipo de investigación social ni hacer social que no remita a una metodología. No hay algo que escape a la metodología. Dime. Pero si quieres decolonizar tu pensamiento utilizando una metodología, estás cayendo en algo muy racional. Ahora vamos a volver a ello. El momento, ¿qué diferencia hay entre metodología y el método? Y aquí cito a Morín, Morín. El método es algo que está en continuo proceso de reformulación. Eso para mí sí es importante. Metodología, lo que acabas de decir, es algo rígido. Pero cuidado, vamos por pasos. Comparto completamente lo que dices. Vamos a llegar
a una propuesta que hacen muchos autores, que es la no metodología, pero para llegar a esa no metodología primero tengo que hacer el camino. La indisciplina. Para llegar a la indisciplina, primero tengo que hacer ese camino, pero totalmente de acuerdo que la metodología podría parecer algo como, a priori, como, bueno, tremendamente rígido, pero para mí la metodología, si lo pensamos en términos simplemente, insisto, como esos pasos que tenemos que dar para buscar soluciones a los problemas, me vas a perdonar, no es nada rígido. Ahora, si tú le quieres aplicar una rigibilidad, bien, pero pensar la metodología como pasos que vamos a dar para solucionar algo, no es rígido, porque ahí entran un montón de cosas. Pasos que vamos a dar. Que eso es lo que me interesa, de alguna manera, empezar a contaros ahora. ¿A qué remite la metodología decolonial? Si yo os digo, la metodología, con lo que hemos estado hablando hasta ahora, el saber universal, el saber neutro, el saber objetivo, toda la cuestión de las epistemologías eurocentradas, el punto cero, o sea, y ahora os pregunto, ¿a qué nos remite la metodología decolonial? O sea, ¿qué palabras o qué ideas os vienen a la cabeza? Pasado. ¿Cómo? Pasado. Pasado. ¿La metodología decolonial te remite a pasado? Decolonial me remite a pasado. Decolonial te remite a pasado. O sea, la historia, la revisión de la historia, lo que decía antes Javi, es decir, redescubrir un montón de cuestiones que se han salido de la línea misma, incluso dentro de sociedades occidentales como puede ser la andaluza. Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De cómo yo recupero ciertas cuestiones que en el cuerpo, como decimos antes, yo las siento, las sé, las estudio, pero en mi cabeza me dicen que no vale, porque yo, es decir, es como un ejemplo muy rápido. Gente de más o menos nuestra edad, yo soy muy mayor, escuchando música anglosajona y desechando, por ejemplo, carnaval, porque yo, o flamenco, y no reconociendo esa música como una música propia que se crea en su contexto. Entonces prefieren la cosmovisión anglosajona del rock and roll, una serie de vida que sí, que no sé si me entiendes. Entonces hay como una vuelta a, por ciertas cosas, por ejemplo, como a, ya puede ser por Morente, ya puede ser un montón de cosas, por la mezcla que tiene esa música para volver ahí. Yo pensaría con metodología decolonial desarrollar metodologías que contemplen un poco la idea de que hay un método único, un método como el de las ciencias naturales, para llegar a determinadas respuestas y que pueda considerar lo que veníamos como planteando, incluyendo de que hay otros elementos que están ahí, como eso, la situación, el contexto, el cuerpo, las emociones, la historia, todas. ¿Qué más? A mí me remite a bajarse de construir el conocimiento de este lugar de profesional, académico, único y solo. La monumentalización de la que nos habla Boaventura Santos en su último libro, El fin del imperio cognitivo, que no está en castellano, pero publicó el año pasado en inglés. Él habla de la monumentalización de la ciencia, ¿no? Es precisamente cómo la ciencia además se sustenta ahora, perfecto, o sea, esta idea del saber como ahí colocado en un sujeto, ¿no? Como en un sujeto específico. ¿Esto es lo que planteamos? Sí. ¿Qué más? Importa que el sujeto de ideología y de valores que son también intervienen a la hora de investigar. Vale, o sea, como incorporar esas voces de posibles sujetos con los que estamos trabajando. Contemplar también otros criterios de validez y de verificación de la información o de lo que se considera conocimiento y no, teniendo en cuenta análisis transculturales. Perfecto. Pues una lucha de liberación nacional. Una lucha de liberación nacional. La relación sujeto-objeto. El superar la relación sujeto-objeto y operar en clave sujeto-sujeto. Para mí, yo hago todo lo que dice, para mí es un proceso lo más cercano desde mi categoría marxista y tal, al proceso de revolución social. De revolución social. ¿Qué más? Usa una metodología, ese es también la disciplina, pero una metodología abierta y que sea participativa. Vale. Más cosas, me encanta. Yo lo veo como una manera de revolucionar la manera de construir ciencia a partir de la construcción de la ciencia, es decir,
exponer a partir de eso, no de otra manera de producción de conocimiento, una denuncia de que también es posible, ¿no? Y que más que eso es válido y legítimo, pero claro, como una herramienta de cambio del país. Vale. Para mí sería una evidencia que pasa por varias fases y ahora estamos en que sería una creencia de conocer lo desconocido. Una creencia de conocer lo desconocido. Sí. Una creencia de conocer lo desconocido. Muy bien. ¿Algo más? Oye, un montón de cosas. Bien. Subjetividad. Subjetividad. O intersubjetividad. Relatividad. Relatividad. Venga, más cosas. Bien. Siguiente pregunta. Con todo eso que me habéis dicho, que con lo que asociamos la metodología decolonial, ¿por qué hay que descolonizar la investigación? Porque aparece un montón de temas que nadie había visto desde un contexto. Lo dice Russell, ¿no? Es decir, la modernidad ha cogido una parte y la otra la ha desechado. ¿Sabes? Vamos por la referencia. Nürnberger dice que los conquistadores se beben las botellas de las periferias y después las tiran en la roca. Los cristales rotos son los que nos hacen a nosotros ver que, siendo bilingües, en el sentido que nosotros hemos estudiado en la metodología occidental, para nosotros aquí, y mirando hacia lo que te digo, lo que ha desechado la modernidad, se puede hacer pues, temas nuevos. Pon el ejemplo del mayista, que estudia las abejas, hace biología, porque el abuelo le dijo que tenía que hacer biología, porque no, tenía que estudiar las abejas, el abuelo maya. Entonces él estudia biología en relación a la abeja, pero luego hace un doctorado en antropología y explica los glifos en base a lo que ha estudiado en las abejas. Es decir, el saber de la modernidad, el académico ¿no? Relacionado, puesto en un saber que no tiene lugar dentro de la ciencia moderna. Vale. ¿Alguna cosa más? ¿Por qué creéis? ¿Por qué hay que descolonizar la investigación? Sí. Vale. Pues yo diría que tiene una dimensión existencial, en tanto que lo que no se inicia no existe. Y en ese sentido, la investigación científica de la Universidad de Letras constituye lo que percibimos como el mundo. Porque hay que descubrir los otros saberes también. Que hay que descubrir. Bueno, descubrir. Descubrir, no sé si la palabra descubrir, porque hay que descubrirlo. Yo creo que Incorporarlos o que estén, simplemente dejarlos estar. Dejarlos estar. Yo creo que lo que con los valores de otros lugares y saber es más bien darle la importancia, porque siempre ese saber es el que ha primado, pero por ejemplo, aquí en clase hemos dado los saberes campesinos, ¿no? Sí. Y ese saber siempre parece que la gente del campo es más tonta, no sabe, o en comparación con los que están en la universidad, y no es así. Claro. Sí, bueno, todas esas respuestas están incorporadas, sin duda, en la propuesta de por qué tenemos que descolonizar la investigación, básicamente porque la forma en cómo producimos conocimiento y sobre qué producimos conocimiento sigue estando anclado en unos modelos tremendamente eurocéntricos. Pero a mí además me interesa, la parte que creo que eso ya está como muy superado, la que me interesa ahora, a la que sí quiero dedicar como más atención es al cómo hacer eso. La cuestión metodológica remite al cómo. El método no es otra cosa que cómo lo hacemos. Yo llevo un tiempo leo muchas cosas sobre teoría decolonial, y aquí sí les voy a hacer una crítica a los amigos y colegas decoloniales. Están muy pocos interesados en la metodología. Muy poco interesados. Hay muy poco... Bueno, es así. Están muy poco interesados en la metodología. Siguen estando muy interesados en la producción teórica. Además porque se inscriben, que no sé si Javi ha hecho la insistencia suficiente, pero para mí es muy importante, todo el enfoque decolonial se inscribe en la teoría del sistema mundo y es un marco explicativo muy específico y sigue buscando explicaciones teóricas de, como digo yo, de gran trascendencia, lo cual es crucial,
Pero si esas explicaciones teóricas de gran trascendencia no las estamos acompañando de un proceso de cuestionamiento radical y de raíz de cómo seguimos produciendo conocimiento, tenemos un problema crucial. Cuando yo sigo leyendo a teóricos y teóricas decoloniales que me hablan de informantes, tenemos un problema. Cuando yo leo a teóricos y teóricas decoloniales y me hablan de mis entrevistados, tenemos un problema. Es sutil, es menor, pero para mí es crucial. Es decir, el cómo vamos ahora a abordar este camino para mí es crucial, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Lo que un sociólogo que se llamaba Jesús Ibáñez, para mí de los sociólogos más importantes que ha tenido este país, que murió en el año 96, Jesús Ibáñez planteaba que los cómo son igual de importantes que los qués o los porqués. Si no prestamos atención al cómo, tenemos un problema. Entonces, ¿cómo vamos a... ¿Cuál es la propuesta de decolonizar las metodologías? ¿O cuál es la propuesta de que un poco yo os traigo aquí? Bueno, el punto de partida básico, el punto de partida crucial, yo y otra mucha gente, por ejemplo, también lo plantea clarísimamente en su trabajo Smith. O sea, es detenernos un momento y decir, ¿quién definió el problema de la investigación? O sea, ¿quién ha definido el problema, por favor, entre comillas? ¿O quién ha considerado que es importante dicha investigación? ¿Para quién es importante? Eso es el punto de partida básico. Si no, tenemos un problema. Si nosotros no nos hemos parado, cada quien estáis aquí, me imagino muchos haciendo investigaciones, TFGs, TFMs, tesis doctorales, un montón de cosas. Uno tiene que detenerse por un momento y decir, primer punto para mí de partida a nivel metodológico es, ¿quién ha definido el problema de esa investigación y para quién es importante dicha investigación? Eso es como punto principal. Siguientes puntos, no te voy a poder contestar, ya después cuando veamos los pasillos, pero hablamos. Otra de las cuestiones como elementos cruciales, es un poco lo que señalaba el compañero. Las metodologías más tradicionales, más ortodoxas o si queréis más hegemónicas, se han sustentado generalmente en unos protocolos estandarizados. Yo antes os he preguntado, sé que venís de muchos campos disciplinarios, pero yo os puedo hablar del que yo habito, no os puedo hablar de otro. En la antropología, lo que se enseña, yo, profesora de método, enseño estas cosas, pues me toca enseñarlo en los currículum, toca enseñar lo primero, antes de nada, uno tiene que hacer un diseño, hace una formulación de interrogantes, hace toda una propuesta en vacío, abstracta, estandarizada de todo aquello que supuestamente va a encontrarse. Esto es, por ejemplo, una de las propuestas que, pues, con un grupo de personas que estamos trabajando, ya os digo, desde hace ya un tiempo, más de 5 años, en un proyecto como muy específico, muy concreto, junto a Astor Desahucios en Granada. Nosotros lo que estamos aprendiendo es que todas estas cosas ya no sirven. O sea, el primer punto, yo os he dicho el punto cero, que es el preguntarnos para quién es importante, quién ha definido ese problema. El siguiente punto es desaprender lo aprendido. Esto que alguien puede decir, esto no tiene ningún sentido, esto es el punto central. Gran parte de nuestra energía y de nuestro esfuerzo en las metodologías decoloniales tiene que pasar por desaprender lo que hemos aprendido. Si no empezamos a hacer un ejercicio serio, consciente, riguroso de desaprender, estamos en la misma mierda. Estamos en el mismo lugar. Y aprender a desaprender es un ejercicio de colonialidad del ser. Aprender a desaprender es un ejercicio de la colonialidad del ser. Aprendido, ¿vale? Uno puede anotar ahora en el cuaderno, desaprender lo aprendido. Como dirían algunos que yo conozco, agüita, agüita. Lo de desaprender lo aprendido es un temor.
es lo más difícil. Porque según los caminos de socialización, pues está más encarnado, menos encarnado, más atravesado en nuestras existencias o menos. Pero no va a haber propuesta metodológica de colonial si no desaprendemos lo aprendido, en todos los niveles, en todos, ¿vale? Desaprender lo aprendido. En ese sentido, para nosotros ha sido muy útil esta idea de tenemos que tratar de olvidarnos de esos protocolos elaborados a priori, elaborados en vacío, elaborados sin conocer la realidad, elaborados sin hablar con la gente, elaborados en el despacho, elaborados de un modo aislado, como en una burbuja totalmente desconectada con la realidad social en la que uno vive. Claro, ha habido un punto aquí de partida que no he dicho. La investigación social, cuando hablamos de metodología decolonial, es una investigación social que tiene que servir con la transformación social. Esto es un punto de partida básico. Yo os he dicho que la transformación es una investigación que parte de un proyecto emancipador y de liberación. Eso pues como una cuestión como muy importante y no perder de vista. Otra de las ideas de las que hablamos que es importante, bueno, pues nosotros planteamos que hay que apostar por un conocimiento encarnado y atravesado por prácticas y experiencias. ¿Qué quiere decir un conocimiento encarnado por prácticas y experiencias? Cuando hablamos de encarnado, yo otra vez me vuelvo al cuerpo. Lo siento, pero tengo este problema, ¿no? Tengo que hablar del cuerpo, o sea, que me atraviesa el cuerpo. Es esa necesidad de dejar de hablar de teoría y de práctica. O sea, no podemos seguir tratando como compartimentos estancos la teoría y la práctica. Y además tenemos que dejar de hablar sin territorio, sin realidades, sin experiencias, sin cotidianidad, de manera abstracta. Eso no va a producir un conocimiento decolonial. Nuestros conocimientos, para que haya una metodología decolonial, tienen que estar aterrizados en un territorio, tienen que estar atravesados y encarnados por experiencias. Hoy, esta mañana, aunque no le parezca, pero sí que estaba, bueno, no solo esta mañana, dándole vueltas a cómo organizar la sesión, porque luego yo soy muy caótica y nada de lo que he preparado lo uso, estaba leyendo un libro del año 56 que se llama La imaginación sociológica, que, bueno, es un sociólogo muy crítico, muy duro con la sociedad estadounidense, es año 56, y, bueno, estaba leyendo algunas cosas que me parece súper interesante, que él decía, parece que se nos ha olvidado preguntarnos qué es lo importante. O sea, es decir, en toda sociedad tenéis que ser capaces de identificar cuáles son temáticas centrales para la sociedad. Pero cuando digo centrales en este momento, si queréis, de transformación o necesidad de dar una respuesta. Nosotros estamos trabajando con esto de desahucio porque la vivienda es un problema de primer orden en la Andalucía que vivimos, en el Estado español y en Europa. La vivienda es un problema capital. Vivimos en un país y en un contexto donde la gente no tiene casa y se le está echando de casa. Es crucial, o sea, no estamos hablando de investigar cualquier cosa, estamos hablando de investigar cuestiones que afectan a la vida de la gente. O sea, esto también es una cuestión importante que se ubica como que tiene mucho que ver con todas estas propuestas, ¿vale? Adaptar la investigación al grupo. Esto es otra cuestión que es importante. No que el grupo se adapte a mi investigación. Y os pongo un ejemplo. Para las antropólogas y los antropólogos, que igual me pilla más de cerca. No es que yo hago que el grupo se acomode a mí, sino que yo como investigador o persona que me creo esto de la propuesta decolonial, tengo que hacer el viaje contrario de adaptarme yo al grupo. Anteponer las prioridades del grupo, anteponer las necesidades del grupo y en último lugar colocar mi interés y mi, si queréis, preocupación académica. Esto es como otra cuestión crucial, colocar en el centro de atención, en el foco de atención a las personas. Como decía la compañera, la relación sujeto-sujeto, esto es un clásico en las ciencias sociales, pero es un clásico en la dialéctica, pero no termina de materializarse. Construir una relación sujeto-sujeto en la práctica cotidiana de investigación es bien complejo. No es decir, vamos a tratar a las personas como personas, no es el orden del decir, es el orden del hacer. Lo cual, sin duda, pues lleva implícito un montón de cuestiones que ahora es verdad que por tiempo no puedo entrar, pero supone todo un cuestionamiento en la manera en cómo hemos concebido las investigaciones.
cuestiones. Más cuestiones, pongo aquí. La prisa. El tiempo es una cuestión crucial y es un problema enorme para las metodologías decoloniales. También os lo digo. ¿Por qué el tiempo es un problema? Porque en el mundo que vivimos, si algo sabemos es que tenemos poco tiempo. Solemos tener muchos problemas de tiempo, pues lo sabéis, los que estáis haciendo tesis, los que estáis trabajando en un montón de cuestiones. El tiempo es una cuestión básica. Nosotros no podemos anteponer nuestras agendas. El fin no justifica los medios. Y esto es verdad que es bien complejo. Nosotros nos hemos encontrado con muchos problemas cuando hemos tratado de, además de adaptar procesos de investigación a financiaciones externas. Eso es un problema, eso es un problemón. Pero esto tiene que ver con la mercantilización del conocimiento. La cuestión del tiempo es crucial y el tiempo no puede ser determinado por nosotros. Entonces es cierto que la propuesta de las metodologías decoloniales entra en conflicto absoluto con la universidad y con los ritmos de la universidad, porque sus tiempos y sus demandas son otros. Y ahí hay una tensión que yo os digo difícilmente solucionable. Ya os lo anticipo. ¿Entendéis por qué no? Porque hay una cuestión de prisas, de plazos, de entregas que no corresponden a los procesos y a los ritmos de la gente con la que muchas veces estamos trabajando. Y ahí hay un conflicto no resuelto, ¿vale? Pensar la investigación, esto responde un poco a algunas de las cuestiones que planteaba también el compañero. Una de las propuestas de la metodología decolonial es pensar la investigación desde, yo expongo otras gramáticas y lógicas preconcebidas, que nos permitan pensar la investigación desde otras coordenadas. Esto es muy importante. O sea, tratar de pensar la investigación completamente desde otros códigos. Antes no sé si has sido tú o me has sido tú, ahora volveré sobre ello, todavía tengo 10 minutos, ¿no? O me ha dicho Fabio... Pregúntale a ella. ¿Sí? Son ya, porque me habían dicho que acabas a las 8:30, pero... Es porque a las 9 cierra la facultad. Acabamos, no os preocupéis, en 10 minutos, más o menos 10-15 acabo. Digo, por hilar. Cuando digo en pensar la investigación desde otras gramáticas, ¿a qué me refiero? Tenemos hasta las 9:30. Vale. Pensar la investigación desde otras gramáticas, ¿a qué me puedo estar refiriendo? Bueno, yo os empezaba hablando al comienzo yo he hablado de la tiranía de las el director sí, pero digo, lo estamos llevando un poco a este nivel ya por las horas que son, pero tenemos un serio problema si nuestro objetivo es conectar lo que hacemos con la sociedad, tenemos que establecer un canal de comunicación entre la universidad y la calle, entre nuestra forma de producir conocimiento, hay que cortocircuitar y dinamitar los productos que estamos generando. Eso pasa porque no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, porque no sirve, porque no conecta. Y si la universidad o el conocimiento sigue obsesionado por hablarse a sí mismo, lo único que sigue haciendo es reproduciendo una monumentalización de la ciencia como único modelo explicativo que habla hacia su interior, de autoconsumo. Yo lo llamo la ciencia de autoconsumo. Tenemos que tratar de pensar en claves muchísimo más abiertas y pensar ¿qué consume la gente? Los que trabajáis en audiovisual, tenéis ahí un campo interesantísimo. El audiovisual es crucial. Pero igual que el audiovisual puede ser cualquier cosa. Lo importante es desplegar lo que muchos autores se llama la creatividad. La creatividad social, la creatividad sociológica, salirnos de ese esquema aprendido de lo que tengo que hacer es esto y esto. Y era mi obsesión con toda la gente que le dijo la tesis pero ¿por qué tienes que hacer eso? Bueno, porque es lo que hace todo el mundo. ¿Y quieres decir otra cosa? ¿Y por qué el formato? O sea, la cuestión del formato es crucial. Porque si seguimos dándole una absoluta legitimidad a la cuestión escrita y además en un solo código, estamos reproduciendo ¿el qué? Estamos reproduciendo el formar parte de una única, además, industria específica de producción de conocimiento. Entonces, la cuestión de los productos va a ser otra dimensión crucial que es necesario repensar. Que hay que repensarlo. De principio a fin. Otras de las propuestas que nosotros, por ejemplo, o de las cuestiones que yo os traigo aquí como propuesta, bueno, pues frente a esta idea, nosotros
planteamos hablar de lo que es un pluriversalismo metodológico, es decir, una metodología plural, diversa. Podéis llamarlo, me da igual, nosotros lo hemos llamado pluriversalismo metodológico frente al universalismo metodológico, porque en el fondo estamos en la academia y nos gusta esto de los palabras, yo lo reconozco, a mí me gusta lo de los palabras y las palabras, pero también, bueno, que no es importante cómo lo nombramos, pero esta propuesta de vamos a revisar qué tipo de metodología estamos incorporando, qué tipos de productos estamos usando, vamos a salir del modelo uni y vamos a apostar por el modelo pluri. Es decir, una diversidad de productos o una diversidad de formas de narrar nuestras investigaciones. No solo de escribir las investigaciones, sino simplemente, insisto, no estoy hablando de escribir, estoy hablando simplemente de comunicar la investigación. Dime. Algo muy cortico. Yo creo que eso que tú estás comentando ya lo hace el arte contemporáneo. Seguro, claro que sí. Ya el formato totalmente tradicional que es crónico. Claro, lo que pasa es que, fíjate, el arte contemporáneo en muchas ocasiones, claro, es algo muy propio de los artistas, de ese espacio, pero porque por alguna extraña razón no lo estamos incorporando. Y para mí lo interesante es abrir ese diálogo entre qué hacen los antropólogos, qué hacen los historiadores, qué hacen la gente que se dedica al periodismo, qué hacen las personas que estudian filosofía, qué vamos a dejar de hacer, o sea, empezar a conversar.